¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a retomar el curso de ayer en donde nos quedamos, ¿sí? Voy a apagar el audio para que esté mejor. Confírmeme, por favor, si estamos bien con el audio. A ver, ¿se está viendo? Sí, doctora, Estamos ya bien. se visualiza. Ok, listo. Nos quedamos en la 176, justo aquí. Entonces, vamos a continuar. Bueno, como seguíamos hablando, ayer estábamos hablando de todo lo que hablaban de irrigación, ¿no? De los irrigadores. Y dentro del hipoclorito de sodio, que es en lo que nos quedamos, los factores que afectan las propiedades de este, hablamos como la dilución, o sea, conforme lo vamos a diluir, si bien va a tener efecto, habíamos quedado, ¿no? Si bien no había duda en que no perdía sus propiedades, sí afectaba el volumen, la cantidad según la concentración. A menor concentración, mayor volumen, a mayor concentración, menor volumen. ¿Ok? La temperatura también afecta, porque está comprobado que la temperatura se dice que elevando la temperatura al hipoclorito de sodio, aceleramos un poquito su poder antibacteriano. Entonces también hay una posibilidad de pues calentar estos en jeringas pequeñas, ¿no? Y entibiar un poco el hipoclorito de sodio y acelerar sus propiedades, ¿no? Aumentar sus propiedades. El almacenamiento también, porque el almacenamiento no podemos dejarlo. Comenzando que lo que vamos a usar en endodoncia es fresco, es en el momento, se prepara, ¿no? En el momento y se cierra y no puede estar en luz, tiene que ser en pomos oscuros, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cómo lo almacenamos. No, si lo vamos a poner en potes de repente en vasitos transparentes o algo eso para poder utilizarlo en el día, pues utilizarlo en el momento para ese paciente y luego desecharlo, ya no volver al pomo, ya lo que se puso al contacto de la luz es en el momento y desecharlo, ¿sí? No hay que guardar porque sí se ven afectadas sus propiedades y pierden, pues, esta es su potencia, ¿no? Este es el paso a paso, digamos, de cómo es la disolución de esta materia orgánica, que es la propiedad más alta de lo que es el hipoclorito de sodio, ¿no? Si tenemos un pedazo acá enteramente de nervio, desde que se extrae y se pone en un vaso lleno de hipoclorito de sodio al 5%. Y miren cómo poco a poco se generan burbujas, estas burbujas que entran en contacto con la materia orgánica y se va diluyendo esto. Poco a poco se va, miren, viendo cómo desaparece totalmente el paquete nervioso y nos quedamos absolutamente con nada, incluso ya ahí lleno de burbujas, que es la disolución de la materia orgánica y desaparece, ¿no? Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Miren, esta parte en la apertura, ¿para qué nos sirve? Cuando nosotros hacemos una apertura y vemos que empieza a burbujear este hipoclorito de sodio, nosotros nos puede ayudar en más o menos encontrar dónde están estos conductos también, porque vamos a ver de ciertos orificios o de ciertos lugares específicos que comienza a burbujear, ¿no? Comienza a burbujear ese hipoclorito de sodio, entonces ahí sabemos qué es lo que está pasando, que la materia orgánica se está disolviendo, ¿verdad? Entonces eso también nos podría ayudar para encontrar algún tipo de conducto, ¿no? No debe ser utilizado de manera alterna durante la instrumentación, el hipoclorito y el EDTA. Esto es lo que hace poco hablábamos, ¿no? Ayer hablábamos de por qué el hipoclorito, o sea, por qué el EDTA al final. Porque se contraponen, o sea, el EDTA está hecho para ser al final. Nosotros primero instrumentamos y la lubricación va a ser con el hipoclorito. Luego, toda la etapa de irrigación va a ser con hipoclorito de sodio.
y tratar de no utilizar pues EDTA, ¿no? EDTA es simplemente al final, cuando ya trabajó el hipoclorito de sodio, entramos con EDTA. ¿Para qué? Para que una vez que trabaje en la materia inorgánica, termina de trabajar este y simplemente un enjuague que puede ser de nuevo con el hipoclorito de sodio, porque no va a pasar nada, porque sí, de repente le va a quitar posibilidad de antibacteriana, su propiedad, pero, o disolver tejido orgánico, pero em, ya lo hizo, entonces ya se le dio ese tiempo. Entonces simplemente va a servir como un enjuague, ¿no? Como un suero. ¿Podría ser suero? Sí, podría ser suero. Entonces se van a contraponer. Uno le quita al EDT la posibilidad de quelar el calcio em, en presencia de hipoclorito y el otro, el EDTA, pierde su capacidad para disolver tejidos en el EDTA, ¿no? Entonces, hay que utilizarlo siempre como protocolo, como quedamos el hipoclorito primero, terminamos sus minutos de trabajo, de actividad, porque lo vamos a activar, y luego el EDTA también lo vamos a activar, y luego el enjuague. Tienes opción de enjuagar con hipoclorito de sodio o con suero, ¿ok? Ahora, em, cuando hablamos de clorexidina, hablamos de las concentraciones que podamos utilizar al 0,2 y al 2 en cuestión dental. Sin embargo, en endodoncia, nosotros vamos a concentrarnos al 2% que viene en estas presentaciones de gel, ¿no? Podría ser una opción también el enjuague como irrigador al 2%, ¿no? Las dos cosas, las dos presentaciones. Y lo malo que tiene, digamos, el gel es que es difícil retirarlo. Entonces, algunos lo mezclan con hidróxido de calcio y lo hacen una pasta, pero la otra posibilidad es también utilizarlo como irrigador, ¿no? Y el irrigador sí es al 2%, ¿sí? La clorexidina es muy buen antibacteriano, no ataca los gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios, es muy completo, muy bueno, ¿no? Con todos los microorganismos que nosotros tenemos en cualquier tratamiento de endodoncia contra los virus, la Candida albicans, esporas bacterianas, Enterococcus fecalis, que es el mayor microorganismo que encontramos en todos estos tratamientos, y tiene una tensión superficial baja, lo que quiere decir que puede llegar fácilmente a la parte del tercio apical. También una propiedad catiónica que tiene una actividad antimicrobiana muy buena, ¿no? Un efecto residual, no es cáustico, tiene baja toxicidad y se almacena fácil, y la manipulación también es bastante fácil. Entonces eso tiene a nuestro favor. La clorexidina puede ser bacteriostática y inhibe síntesis de ATP en bajas concentraciones, y en altas concentraciones la clorexidina puede ser bactericida, ¿no? Una ruptura de la membrana citoplasmática. Entonces, si lo utilizamos al 2%, nos favorece bastante para como una acción bactericida, ¿no? En realidad, el poder antimicrobiano es muy parecido al hipoclorito de sodio. Como bactericida, los dos, hipoclorito de sodio y clorexidina, las dos funcionan y tienen la misma potencia, digamos, ¿no? La disolución de los tejidos, ahí tiene el que gana, es el hipoclorito de sodio, porque ese sí nadie, no, nadie lo reemplaza, ¿no? En la toxicidad, la toxicidad sí es más fuerte pues con el hipoclorito de sodio, ¿verdad? También la baja toxicidad de la clorexidina es a su favor, ¿no? El lubricante vienen a ser los dos, el barrido mecánico lo pueden hacer los dos, ¿no? Y la acción prolongada, esta la tiene como top la clorexidina, ¿no? La clorexidina es la única que tiene la sustantividad, que es la acción prolongada después de utilizarla. Y esto es lo que habíamos hablado ayer, que faltó, que alguien preguntó, ¿qué pasaba, no? Cuando esto yo lo mezclaba. Si vamos a hacer interacciones o asociaciones de estos irrigantes buscando una mayor potencialidad en esta parte, si yo, antimicrobiana, ¿no? Si yo quiero utilizarlo como un poder, por su poder antimicrobiano, si estoy lavando y irrigando con hipoclorito de sodio y a pesar de eso yo tengo evidencia de que esa infección todavía no ha cedido y que hay presencia de microorganismos, entonces ahí sí hay una posibilidad de que yo piense pues de
ir buscando otra alternativa, ¿no? En la siguiente cita ya tratar de trabajar con la clorexidina. Entonces, si voy a entrar a la clorexidina y yo ya trabajé con hipoclorito de sodio, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tener mucho cuidado en que estos no se mezclen. El color que ven ahí es un color así como rojo, medio marrón. Esa es una paracloroanilina, que es un agente considerado carcenígeno. Entonces, si ya eso está comprobado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado trabajar los dos juntos. Entonces, si lo vamos a hacer, nosotros tenemos que tener 20 mililitros por lo menos eh, de suero fisiológico entre uno y otro. Entonces, va a haber mucho lavado del hipoclorito, sacarlo totalmente del conducto, secarlo, volver a lavar, tener la seguridad que no queda nada de hipoclorito antes de entrar con una clorexidina, ¿no? De iniciar como con ese tipo de irrigante. Em, igual, está la posibilidad también, no solamente de clorexidina, ¿no? No irrigar únicamente con clorexidina, sino hipoclorito siempre y luego clorexidina, ¿no? Y luego si quieres volver al hipoclorito, hacer el mismo protocolo, lavar de nuevo con suero fisiológico y muchas jeringas y totalmente asegurarte que no quede ningún residuo con puntas de papel, ¿no? Para que inicies otra vez con otro lavado. Dentro de las etapas de la irrigación hay que tener en cuenta que siempre la irrigación con hipoclorito de sodio va a ser antes de la instrumentación, o sea, cuando yo estoy haciendo mi apertura. Tengo que irrigar con hipoclorito durante la instrumentación, que también tengo que irrigar con hipoclorito y después de la instrumentación, ¿ok? Después de la instrumentación, perdón, no me había percatado esto. Ok. Antes de la instrumentación, durante la instrumentación y después de la instrumentación. Entonces, la etapa más importante, ¿cuál era? La que es después de la instrumentación. Nosotros preinstrumentamos limpiando la cámara para mejor visibilidad, una acción blanqueante, etcétera, mejor ubicación de conductos y punto. Durante la instrumentación, ¿para qué te va a servir? Como un lubricante. Simplemente el lubricante te va a ayudar a que el instrumento pues, pueda recorrer fácilmente el conducto, a que sea más fácil retirar todo este barrillo que salga al exterior, ¿no? Dentro de la preparación del conducto, mientras que nosotros estamos instrumentando, nosotros no vamos a pretender de que la aguja entre de frente al tercio apical, ¿no? Sino va a ser gradual, como ven ahí. Primero es en coronal, en el tercio cervical, luego la profundidad de la aguja va a ir bajando al tercio medio conforme vas instrumentando y al final al tercio apical. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo inicio mi irrigación, yo no voy a pretender que esta aguja entre hasta apical. No se va a poder, primeramente, porque si yo insisto en eso, se va a atascar esa hoja y vamos a provocar un efisema, vamos a provocar a que salga fuera del conducto el hipoclorito de sodio y causar un accidente. Entonces, no podemos pretender que desde el inicio nosotros ya tener nuestra medida. Ahora, esas agujas nosotros tenemos que ponerlas en una medida, ¿no? Por lo general, depende del tipo de aguja, es la medida que nosotros vamos a ingresar al conducto. Y acá tenemos diferentes tipos de agujas y esto según lo que nosotros tengamos, nosotros vamos a decidir cuál utilizar, pero también va a depender mucho de la anatomía del conducto, ¿no? Entonces, en la primera que vemos que es totalmente apical la salida, en la segunda es que en forma de bisel, en la tercera es lateral y apical también la salida. Miren la cuarta que tiene una punta inactiva cerrada, ¿no? No hay abertura en la punta y solamente la salida es lateral. En la siguiente, las salidas tiene dos salidas laterales y inactiva en la punta. Y en la última, también inactiva en la punta cerrada
y solamente como ventanas laterales, ¿no? Entonces, depende de qué aguja yo tengo, yo voy a poder decidir cuál es la que utilizo, depende de mi anatomía de conducto. ¿Cuál sería lo ideal? Si obviamente yo voy a tener una que tiene salida apical, la primera, si va a ser solamente la salida apical, entonces yo voy a saber que va a salir con fuerza eso. Va a salir con fuerza el hipoclorito, ¿no? Va a salir con fuerza el hipoclorito hacia apical. Entonces yo no voy a pretender que si, por ejemplo, tengo un conducto mide 20 milímetros, pues mi aguja va a entrar en 20 milímetros. No, ¿verdad? Porque eso va a entrar y va a expulsar el hipoclorito muy fuertemente hacia fuera del ápice. Entonces yo este tipo de agujas que tienen salida apical, yo lo voy a poner a 2 o a 3 milímetros arriba de mi longitud de trabajo. Y así sucesivamente, si yo tengo una que tiene salida cerrada, sí podría ponerla a longitud de trabajo o -1, ¿no? O longitud de trabajo. También podría ponerla en 20 porque no va a entrar 20, va a partir más o menos en 19 o 18, depende cómo sea el tipo de aguja. Yo voy a saber que va a entrar por el costado, ¿no? La salida del hipoclorito será de costado. Entonces, depende del tipo de aguja, depende de la anatomía, yo escojo cuál es la que decido, ¿no? Estamos viendo la salida apical. Siempre que escogemos una de salida apical, retroceder, entonces, retroceder un poco, por lo menos unos 3 milímetros arriba del ápice para controlar esa salida y mucho más, ¿no? Si es que nosotros tenemos la evidencia de que es un ápice bastante abierto, ¿no? Entonces es lento y tener cuidado con la profundidad. Si es cerrada y tiene salida apical, pues ya es con más tranquilidad y con más confianza. Más o menos, este es el promedio, ¿no? Del diámetro del conducto y el calibre de la aguja con la que vamos a utilizar. Si nosotros tenemos un conducto que vamos a trabajarlo mecánicamente hasta el número 30, ¿no? Que es lo mínimo, un conducto, no podemos trabajar un conducto menor que 30 en ápice, ¿verdad? Entonces, si vamos a trabajar uno con 30, tenemos que tener un calibre de aguja número 30. Entonces, el calibre que nosotros vamos a utilizar es 30-31, que son los ideales, que son los bastante delgaditos, ¿no? Entonces, con esos son los ideales que vamos a trabajar. Este tipo de artículo me gusta bastante porque nos muestra la influencia que tiene este debris con contenido orgánico, ¿no? Con tejido orgánico, cómo va a actuar frente al hipoclorito de sodio. ¿Y qué nos quiere decir este cuadro? Que cuando el hipoclorito de sodio entra en contacto con tejido orgánico, pues pierde su porcentaje de propiedades de disolver ese tejido, se van perdiendo en contacto con el tejido orgánico. O sea, si yo pongo mi hipoclorito de sodio al 2,5%, ¿ok? Si yo lo pongo en ese momento, a través del tiempo, si yo lo dejo, va a ir bajando, ya no va a ser 2,5, sino al minuto va a bajar y va a bajar y va a bajar y conforme van pasando los minutos, al minuto, a los 3 minutos y a los 10 minutos, vemos que empieza a cambiar. Entonces, por eso es tan importante, ¿qué cosa? El recambio de jeringas con hipoclorito de sodio. Este es el artículo que nos sirve, que nos muestra la evidencia de que por qué nosotros tenemos que cambiar tantas veces el hipoclorito. Cuantas más jeringas pongas, mejor. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con el hipoclorito, que pones un rato el hipoclorito en el conducto y lo dejas ahí y estás rato y rato con el hipoclorito, pues al minuto ya no es 2,5 o al minuto ya no es 5, al minuto ya es 1.
Entonces ya no tiene la potencia, ya no, ya perdió sus propiedades. Entonces, la propiedad de antibacteriana y todas las propiedades de disolver tejido, ¿cuándo van a ser? Apenas estén en contacto con el hipoclorito. Entonces, por eso es importante, ¿qué cosa? El recambio, 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 recambio. Usar una y otra jeringa y cantidad, volumen. Por eso importa la cantidad de volumen que tú irrigues, ¿no? Eso es muy, muy importante. Esa es la evidencia que esto circule, circule. El hipoclorito tiene que avanzar, circular, no puede quedarse en el conducto. Se queda un ratito, cambio, 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 rápido el cambio. Y también la activación, ¿no? La activación que es importante porque nosotros tenemos, bueno, dos opciones, incluso hasta tres, ¿no? Puntas de ultrasonido, tenemos puntas sónicas, ¿no? Y tenemos incluso las manuales, aunque sea, ¿no? La manual que es con simplemente el cono maestro de gutapercha. Si tú instrumentas hasta un cono 40, pues agarras un cono 40 y comienzas a entradas y movimientos de in-out. Porque la idea ¿cuál es la idea de de, de activar este hipoclorito? Tiene un objetivo. Y el objetivo es que nosotros sabemos que la anatomía del conducto pues no tiene un solo conducto recto y amplio, tiene un conducto pues con caminos que de repente ni sinuosos, laterales, conductos deltas, apicales, interconductos, conductos recurrentes, que nosotros no los podemos ni instrumentar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que este hipoclorito que nosotros tenemos vaya a esos lugares para que los disuelva el tejido orgánico, quede como un vacío y que sea ocupado posteriormente por cemento. Entonces, en todos esos lugares inaccesibles para la instrumentación, la parte mecánica, yo tengo que hacer que ese hipoclorito llegue a esas zonas inaccesibles. Y la única manera y más fácil que llegue es si yo lo activo, porque genera un movimiento en ese líquido. Entonces, nos va a ayudar, ¿ok? Esta activación nos va a ayudar. ¿Lo vamos a hacer con hipoclorito? Sí, lo vamos a hacer con el EDTA también, ¿ok? Y siempre también es importante ver la cantidad de hipoclorito puesto en jeringas, ¿no? En jeringas, ¿qué es lo que vamos a hacer? En las jeringas nosotros vamos a tener que, hay de 20, hay de 12, hay de 5, hay de 2,5, de 3, ¿no? Hay de diferentes centímetros cúbicos. Ustedes a escoger cuál. La verdad, cuál es la que se recomienda es la de entre la de 3 y 5. ¿Por qué? Porque estas grandes, estas de 20, por ejemplo, inconscientemente nosotros vamos a querer llenar toda la jeringa de hipoclorito. Pero nosotros al querer manipularla y al querer agarrarlo con nuestra mano, vamos a generar inconscientemente una presión en el émbolo y vamos a generar esta presión que va a hacer que con velocidad salga, con intensidad, salga este hipoclorito dentro del conducto. Entonces nosotros no queremos eso, queremos que sea pues por goteo, despacio, ¿verdad? Solamente que sea el contacto del hipoclorito con el tejido orgánico. Entonces, siempre hay que tratar de utilizar jeringas pues pequeñas, ¿no? No, y cambiarlas, cambiar a cada rato, cambiar, 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 pero que yo tenga la posibilidad de que entre en mi mano de acuerdo a la comodidad de cada uno, ¿no? Poco a poco ir cambiando esta posición del hipoclorito dentro del conducto. Durante la irrigación, la aguja también debe ser con movimientos de in-out, movimientos longitudinales, ¿no? Por lo general siempre tiene que estar en movimiento, nunca debe estar estacionado o quedarse en el conducto. Nunca debemos de quedarnos. Eso es que se nos quede en la cabeza. Si nosotros no nos movemos, si no hacemos un movimiento de la aguja dentro del conducto, nosotros podemos ocasionar un accidente de efisema de que entre el hipoclorito fuera de tejidos del ápice, ¿no? Entonces, no queremos, nadie queremos tener esa posibilidad.
los conductos deben de agrandarse hasta un tamaño 30 o 35 mínimo, como les digo, mínimo, para que ustedes si lleguen a ingresar hasta la longitud apical o milímetros menos, ¿no? Si no se ha instrumentado, si no se ha terminado de instrumentar, no intentar entrar con la aguja con toda la longitud de trabajo. En el momento que uno termina de instrumentar, termina la etapa de irrigación en la instrumentación, recién en la etapa post-instrumentación, nosotros recién empezamos esa etapa de desinfección y ahí sí podemos llegar a toda longitud de trabajo, ¿no? O milímetro menos y abundante irrigación por este recambio y la importancia del recambio. ¿Por qué es importante la importancia de cambiar y de cambiar? Porque baja su actividad antimicrobiana, ¿no? Entonces, también tenemos otros aparatos que nos pueden ayudar, aparte del ultrasonido, que son el Endoactivator, el Safety Irrigator, que son diferentes equipos que te van a generar pues un movimiento sónico, en este caso, ¿no? Del Endoactivator te genera un movimiento sónico con diferentes puntitas, ¿no? De silicona que van a generar un movimiento y va a ayudarte a la activación de este irrigante, ¿no? Y el de arriba, nosotros lo que tenemos es que genera una presión negativa. En la presión negativa, acuérdense que el suctor va adentro y el irrigador va afuera, ¿no? Arriba. Entonces es como que más seguro, por eso es un irrigador seguro, ¿verdad? Y la de la manual, que es esta, que es solamente con conitos, con nuestra pinza y tratar de irrigar, entrar y salir del conducto, ¿no? 1 milímetro, entrada y salida, 1 minuto. Eh, es lo mínimo que podemos hacer si no tenemos las demás herramientas a nuestro lado. Lo mínimo que nosotros podemos hacer es generar un movimiento de entrada y de salida de 1 minuto, de 1 milímetro, perdón, y entrada y salida varias veces. Generar que ese movimiento se genere hasta el tercio apical y tener la seguridad, el objetivo de esto, ¿cuál es? Que llegue a lugares inaccesibles y al lugar del tercio apical. ¿Ok? Los efectos del EDTA en el periápice, podemos ver que la extrusión de la solución del EDTA hacia los tejidos periapicales va a producir una descalcificación irreversible en el hueso periapical. Entonces, siempre hay que tener la posibilidad, ya saben, de que el EDTA solamente se utilice en minutos. Y luego, siempre posterior al quelante es el enjuague, si no hay alteraciones sobre los mecanismos regulatorios del sistema neuroinmune y dependen de la concentración y el tiempo de acción. Entonces nosotros tenemos que dejarlo solamente de 1 minuto es suficiente, ¿no? 1 minuto y el enjuague posteriormente con hipoclorito de sodio o con su suero fisiológico, ¿no? En el hipoclorito de sodio, el sobrepase más allá del ápice, hay que tener en cuenta que es un pH de 12, entonces hay un daño por oxidación de proteínas y hay una reacción inflamatoria pues severa y tóxica que es un accidente que puede llegar a pasar hasta la muerte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. Dentro de las conclusiones, ya para cerrar esta parte de la irrigación, tenemos que la parte fundamental del tratamiento endodóntico es el factor físico y el físico y el químico por excelencia. Entonces siempre tener en cuenta que la desinfección se va a dar tanto con la parte mecánica de los instrumentos y también con la parte química con los irrigadores, ¿no? Es básico la irrigación, aspiración, de todas maneras para la limpieza y la conformación del conducto, que no existe también una sola solución irrigadora, ¿no? Siempre vamos a hacer la mezcla de la eliminación de sustancia orgánica y sustancia inorgánica. Entonces vamos a necesitar siempre que después de la irrigación, siempre después de la instrumentación, siempre vamos a necesitar una etapa de limpieza química determinada, un tiempo determinado después de haber conformado el conducto. Y ahí es donde empieza nuestra etapa de irrigación, post-instrumentación, ¿ok? Las soluciones irrigantes
indicadas son las químicamente activas, no solamente se irriga pues con suero fisiológico o con anestesia, no. Esas son inactivas. Las soluciones indicadas para endodoncia son las activas. Dentro de las activas que tenemos, hipoclorito y nuestra clorexidina también o EDTA. ¿Ok? El hipoclorito se recomienda como agente irrigante principal, pues reúne gran parte de las propiedades de un irrigante ideal, en tanto que las soluciones quelantes y o clorexidina son agentes irritantes complementarios. Todos sus agentes irrigantes complementarios, ¿ok? Todas las soluciones irrigantes sufren degradación con el tiempo, entonces hay que tener en cuenta cómo almacenas tu hipoclorito de sodio. Ojo, siempre fresco en el momento y en oscuras, ¿ok? Con pomos que tapen la luz del ambiente. La complejidad anatómica del sistema de conductos también juega un papel relevante en la eficacia de la preparación químico-mecánica. Entonces, cuanto más compleja es la anatomía, tengamos la posibilidad siempre de la activación del irrigante para que nos ayude, ¿no? Porque nosotros no vamos a llegar en esas complejidades anatómicas y lugares inaccesibles, no vamos a llegar. Entonces, si no vamos a llegar, tiene que ayudarnos la activación del hipoclorito de sodio porque ya el factor químico entra acá en preponderancia, ¿no? Es fundamental el adecuado diámetro y profundización de la aguja, eso es básico en irrigación. Si yo tengo un buen irrigante, una buena cantidad, pero tengo mala aguja, o tengo una aguja corta, o tengo una aguja gruesa, con no el calibre adecuado, pues no me va a servir de nada la irrigación, ¿no? Entonces, básico, tener una buena aguja de irrigación, buen volumen, mucho volumen, bastante recambio de, irrigante y irrigante, se ha puesto irrigante, y un adecuado diámetro y profundización de la aguja, eso es básico, ¿ok? Un adecuado diámetro también de esa preparación periapical, porque si yo preparo muy poquito, preparo de repente, no sé, pues un instrumento hasta el 25. Lógicamente no va a llegar el hipoclorito, no va a llegar mi aguja al final del ápice, entonces no va a haber una desinfección correcta. Yo tengo que llegar a una instrumentación, a un diámetro que sea accesible y conveniente para que yo pueda irrigarlo, ¿no? Entonces tengo que instrumentarlo primero. La frecuencia de la irrigación también, el recambio es bastante importante porque baja la concentración del hipoclorito. Y la efectividad de la irrigación está directamente relacionada con la capacidad de remoción del tejido orgánico e inorgánico, la frecuencia, el volumen empleado y la cercanía a la constricción apical. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en esta parte? Me gustaría saber si es que hay alguna duda, por favor, para terminar esta parte y ya pasar para la instrumentación. ¿Alguna duda? Ok, bueno, voy a continuar, ¿sí? Nosotros tenemos en lo que es instrumentación. Primero, para recordar las etapas del tratamiento de conductos, primero la apertura, la conformación de conductos, la irrigación y la obturación. Entonces, en lo que es la conformación de los conductos, ahorita vamos a ver cómo es que vamos a tener esta idea de lo que es el instrumentar. Siempre que nosotros hacemos endodoncia, siempre está de más decir que se utiliza aislamiento absoluto. Si no se puede aislar, no se puede hacer endodoncia. Entonces, la idea de hacer el aislamiento es siempre aislar el diente y que no esté en contacto con saliva, con sangre y que ningún irritante llegue a el paciente, ¿no? Y ni a saborearlo, ni a la garganta, ni en los tejidos, porque le cuento que hace poco, recién me ha pasado bien después de, de tanto tiempo, les cuento algo que me pasó para que nunca les pase. Un alumno no llevó el suctor de endodoncia y comenzó a succionar con el de aspiración de saliva, ¿no? Al final,
al final de la endodoncia le salió muy bonita, todo bien, el paciente tranquilo. El paciente a la hora que se va saca el dique, era un alumno que recién estaba empezando, entonces el paciente, estamos hablando de que se habrá quedado unas 5 horas por lo menos trabajando esa endodoncia. Después de las 5 horas se saca el dique y todo, la mandíbula, todo la piel de la mandíbula, la piel estaba quemada, estaba roja y quemada y había tenido el hipoclorito que se estaba saliendo por los costados del diente, del dique. Estaba, estaba filtrando hipoclorito y había llegado a ser un contacto, ¿no? Una quemadura realmente en la piel, quemadura por contacto, ¿no? Entonces el paciente lógicamente no sentía nada porque estaba adormecido, pero cuando se vio, al sacarle el dique, se le vio al paciente todavía con la piel quemada y todo. Entonces hay que tener en cuenta para esas pequeñas cosas que nosotros creemos que no son importantes, pueden marcar bastante la diferencia en nuestro tratamiento, ¿sí? Eh, bueno, esta irrigación con hipoclorito es puro, ¿cierto? Eso no haría daño a los tejidos. No, em, si tú lo trabajas dentro del conducto, no te hace daño para nada. Tú puedes trabajar a 5,25 sin ningún problema en niños y en adultos. En niños también, no hay ningún problema. Si uno trabaja bien, correctamente, con como todo lo que les estoy explicando, con todas las de la ley, no van a tener ningún problema. Los problemas vienen si nos salimos de eso, ¿no? Si nos salimos de eso. Bueno. Entonces, siempre tener en cuenta aislamiento y el sellado, ¿sí? La importancia del sellado, por favor. No solamente el utilizar el aislamiento, sino sellado, ¿ok? Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cómo ha ido evolucionando todo esto, lo que es instrumentación. Desde 1969 tenemos las técnicas apicocoronales, ¿no? La filosofía de Schilder, que habla del cleaning and shaping, que nos muestra la gran importancia, y nos seguimos hasta el día de hoy, de la importancia de la conformación del conducto y la limpieza de esta. O sea, la importancia que tiene el conformarlo y desinfectarlo, el conducto. Ya en 1980 nos sale las instrumentaciones coronoapicales, que de Marshall y Papin, que también nos muestran la importancia de también poder instrumentar, ya cambiando esa situación no ápico-coronal, sino también coronoapical. Y desde el 85, ¿qué pasa? Roane nos muestra la filosofía de las fuerzas balanceadas, o sea, avanza, es lo que prácticamente ahora la utilizamos en los reciprocantes, ¿no? Los reciprocantes tienen fuerzas balanceadas, ese es su principio. Avance, retroceso, avance, retroceso, avance, retroceso. Esos son fuerzas balanceadas. Entonces, esto es como que la base. De aquí salió todo eso, ¿no? De ese comienzo. Entonces, ¿qué vamos a entender por instrumentación? Primero que todo, ¿cuál es el principio básico de una instrumentación? Sea cual sea la técnica que utilicemos, siguiendo los principios de Schilder de limpieza y conformación de conducto hasta el día de hoy. Cada conducto es diferente, por lo tanto no van a encontrar dos dientes diferentes, no, iguales, siempre son diferentes. Cada conducto es diferente, forma es diferente. Cada conformación, lo ideal, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que sea cónica, ¿no? Que sea en forma de embudo, que sea cónica. Se debe seguir la anatomía del conducto. Esto es básico. ¿Y por qué es importante? Porque si no, yo estoy cambiando esta forma original, estoy desviando, estoy transportando. Entonces ya son errores que se cometen en la instrumentación. La idea es seguir esa forma original del conducto, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Si yo voy a hacer al momento que hago mi conductometría, en el momento que yo hago mi conductometría la hago con una lima muy delgada, sin tocar el conducto. Entonces, en la conductometría yo voy a ver mi forma original. Y si en mi conductometría está
con una curva severa en distal, por ejemplo, en mi conometría tengo que tener esa curvatura en distal. Entonces, tiene que ser repetida la imagen de la forma del conducto, de mi conductometría a mi conometría. Tiene que ser igual, no tiene que variar, porque yo en mi instrumentación no puedo variar la forma original del conducto, ¿ok? Se debe tocar todas las paredes del conducto. ¿Ven esa imagen que está ahí? Ahí, ¿qué hay? La huella de la huella de la lima que entró y salió, pero no se pegó a las paredes, pero no se tomó en cuenta que de repente es un premolar, que no es circular ese conducto, es elíptico, es medieval, entonces yo tengo que ir a las paredes vestibulares, tengo que ir a las paredes palatinas, entonces tengo que seguir según la forma de la anatomía del conducto. Se deben tocar todas sus paredes. Hay paredes que tengo que tocar más, hay paredes que tengo que tocar menos. Depende de la anatomía del conducto. Conservar el foramen apical en su localización original y esto va en respetar igual la forma original del conducto, ¿no? Tanto el foramen como todo el largo de la forma del conducto, ¿ok? Siguiendo eso. Cutler en los años 60 afirmaba que era más importante en la terapia endodóntica lo que se retiraba en su interior que lo que se colocaba. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos, ya sea para irrigar, ya sea para instrumentar o para obturar, selladores, cementos, independientemente de qué utilicemos, lo más importante es que saco, ¿no? Que si hay bacterias, microorganismos, está todo contaminado dentro del conducto, va a ser muy importante qué es lo que retiro, ¿no? De su interior, qué es lo que coloco independientemente del tipo de material o material que yo coloque posteriormente para el tratamiento. Y Rudel afirmaba que antes de realizar el tratamiento de conducto debemos analizar el estado periodontal y la posibilidad de rehabilitación de la pieza. Entonces, esto es bien importante porque hasta el día de hoy, ¿qué es lo que se ve? Que a nosotros de repente los endodoncistas nos pasan mucho, endodoncia para esta pieza, endodoncia esta pieza, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Acuérdense de un buen diagnóstico y de verificar si ese diente realmente es un tratamiento endoperiodontal o es un tratamiento solo periodontal. De repente ese diente no necesita una endodoncia en primera instancia, entonces de repente no necesita la endodoncia para la rehabilitación de esa pieza o de repente esa decisión la tendría que tomar un rehabilitador o un periodoncista, ¿no? Entonces hay que ver primero si es factible esa pieza para poderla rehabilitar, ¿no? Entonces, si a pesar de eso te dicen sí, hazla, bueno, la indicación está del rehabilitador, pero nosotros debemos ver el tamaño de la longitud de la raíz, ¿no? La situación que se presenta en realidad en particular, ¿no? Siempre viendo eso. Ahora, la importancia de la conformación de los dos tercios coronales. Acá esto es bien importante, chicos, porque nosotros cuando hacemos la instrumentación, qué es lo que nos rige ahí? Es muy importante la parte táctil, ¿no? En endodoncia, incluso nosotros hasta cerramos los ojos cuando trabajamos, porque tenemos que imaginarnos cómo es el conducto. Y toda esa información llega por la sensación táctil que nosotros tenemos a través del mango del instrumento. Entonces, si yo me voy a guiar y va a llegar a mi cerebro esa información de lo que yo toco en el mango del instrumento, yo tengo que ver dónde está ese instrumento, porque yo quiero la información correcta del lugar correcto. Y el lugar que yo quiero es tercio apical. Yo no quiero información del tercio cervical. Yo no quiero información del tercio medio. Yo quiero información que llegue a mi cerebro del tercio apical. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Instrumentar, conformar esos dos tercios coronales, la cervical y el medio, para que esté libre mi instrumento y que yo pueda, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Que mi instrumento entre de frente y solamente ajuste en la parte apical. Si ven la imagen A,
está torcida esa lima, ¿verdad? En la imagen B está recta la 15. ¿Cuál es la diferencia? Que la información que llega al cerebro, ven la flecha roja, ¿dónde está en la imagen A? En cervical, ¿verdad? Esa es la información que llega al cerebro. Pero si está la lima recta, ¿cuál es la información que llega al cerebro? La parte apical. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar tercio cervical, ampliar tercio medio para que mi lima entre recta y yo pueda tener la sensación táctil del tercio apical y esa es la información que llegue a mi cerebro. ¿Ok? Tenemos esto de Goldberg que ya no se encuentra con nosotros. Acaba de fallecer el doctor este año. Muy buen endodoncista, un maestro en la endodoncia y siempre nos pone esto en su libro, ¿no? La prisa es el mayor enemigo de una conformación correcta. En conductos curvos tenemos que aumentar la tensión, afinar la percepción y ampliar el tiempo. Entonces, primero hay que diagnosticar, ver cómo es la anatomía de estos conductos, uy, ver cómo es la anatomía de estos conductos y tener paciencia. Si nosotros estamos apurados, no vamos a hacer una buena endodoncia, ¿sí? Hay que afinar nuestros sentidos y tener más paciencia si ese conducto pues es curvo, es de anatomía complicada, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Y otro consejo, en este caso en el libro también de Goldberg, nos dice, esto es básico para toda instrumentación. Todo instrumento que entra en el conducto nunca se debe forzar a entrar hacia apical. Tú tienes que tener la información de que cuando entras con el instrumento dentro del conducto y se traba y hay un obstáculo, algo pasa ahí, tú fíjate, mide a qué altura es, haz tu análisis con la radiografía de diagnóstico o donde hay una traba también puedes tomar una placa, ¿no? Otra placa. Entonces tienes que hacer un análisis. Lo peor que podemos hacer es insistir con la lima, ingresar a la fuerza. Nunca debemos de ingresar. La endodoncia debe ser que nosotros llevamos el instrumento y como que te muestra un camino, listo, ¿no? No debe haber eh, como piedras en el camino. No deben haber obstáculos. Si los hay, parar, no insistir y entrar hasta el fondo. Otra cosa importante, antes de hablar de lo que es instrumentación, es el punto de apoyo. Cuando nosotros tenemos punto de apoyo, la fuerza que se puede ejercer siempre va a estar en nuestro control. Nosotros lo vamos a manejar. Si nosotros no tenemos punto de apoyo, nos va a ganar y mucho más. Esto tiene importancia si estamos haciendo pues rotatorios. Si nosotros hacemos rotatorios o reciprocantes, los instrumentos te chupan, te jalan hacia adentro, es como te jala, ¿no? Te succiona. Entonces, si tú no tienes un buen punto de apoyo, pierdes esa posibilidad de tú mismo manejar manejar y maniobrar la lima. Entonces, siempre tenemos que tener nuestro punto de apoyo en cuestión manual, cuando hacemos instrumentación manual también, ¿no? Siempre nosotros manual. Y siempre agarrar la lima con guantes en el mango, nunca parte activa. La parte activa no se toca. La parte activa está para estar en el clean stand, nada más. Y siempre nosotros nunca tenemos conductos rectos, siempre van a estar un poco curvos. Entonces hay que precurvar las limas. Para eso, una gasita simplemente. Agarramos la parte activa con una gasa con alcohol y doblamos ligeramente esta lima. Vamos a tener facilidad para entrar al conducto. Miren, si hay una posibilidad, hay algún obstáculo o algo, con una precurvación de la lima va a ingresar fácilmente. Si nosotros precurvamos, hay que ver dónde precurvamos. No es lo mismo precurvar la lima en la punta del ápice o en el medio o más allá o más coronal. Entonces depende, ¿sí? Depende. Em,
no, si yo tengo solamente la dilaceración de la punta del conducto en la parte apical, pues hacerlo como está en la primera, en la última de las limas, ¿no? Solamente en la parte apical. Si la tengo la curvatura más arriba, pues en la curvatura más arriba. Eh, eso hay que tener en consideración, ¿sí? Un momentito. Ahora, si nosotros vamos a precurvar, ¿no? Nuestro instrumento tiene siempre un tope. Ese tope tiene una guía, una punta, una rayita, una guía. Esta guía nos va a servir como un indicador de dónde está esa curvatura, porque yo tengo que saber hacia dónde doy mi instrumentación, ¿no? Mi instrumentación, si va a ser con un conducto curvo, entonces yo tengo que hacer que mi instrumento tenga una curvatura y esa curvatura ¿dónde está? La hago realmente donde está esa punta guía del tope. El tope tiene una línea negra y a eso tengo que seguirlo, ¿no? Ahí ve. En este caso, tengo que llevar mi punta guía, que mi punta guía me sirva, ¿no? Yo sé y puedo hacer, depende si son curvos, muy curvos los conductos, yo tengo que verificar si qué movimientos hago. No es lo mismo hacer en un conducto curvo, yo no puedo hacer muchos movimientos de rotación, ¿no? Porque yo desvío el conducto. Si están en curvatura, yo tengo que hacer movimientos de entrada y de salida, o sea, movimientos de limado, ¿no? Porque lo normal es impulsión, tracción y rotación, ¿no? Pero el cuarto de vuelta en rotación, cuando yo tengo conductos curvos, ese me lo tengo que obviar, ¿sí? Porque si no, yo lo desvío. Entonces, siempre precurvar mis instrumentos, siempre nos va a ayudar esta precurvación. Y la curva de compensación, ¿sí? La curva de compensación. La curva de compensación del instrumento, la curva de compensación del instrumento que nosotros vamos a hacer en el tercio cervical. El instrumento siempre se nos va a guiar en el lado contrario. Si nosotros vemos que estamos en un conducto mesial, pero mi lima, el mango, está para el conducto distal, quiere decir que falta instrumentar en el tercio cervical. Hay que limpiar, hay que desgastar con un instrumento, con una fresa, con unas gates o con un abridor, con un orifice shaper. Hay diferentes instrumentos que nos pueden ayudar para hacer se llama pre-flaring también, ¿no? El pre-flaring es el ensanchamiento de este tercio cervical del conducto. Y de repente necesitas hasta delimitar bien un poco tu apertura, ¿no? Depende de acuérdense que la apertura va a depender de la anatomía. Depende de la anatomía. Entonces, eso es lo que va a regir, ¿ok? Entonces, la preparación del conducto radicular consiste en obtener un acceso directo y libre al límite del CDC, que es donde nosotros queremos em, llegar, ¿no? Que nuestro trabajo llegue. En la preparación biomecánica consiste en obtener el acceso directo y libre al límite de CDC, circunscribiendo la preparación del canal dentario en el campo de acción del endodoncista. El campo de acción del endodoncista es el tercio apical, todo ese campo, para su completa desinfección y para recibir su perfecta obturación, ¿no? Ahora, la elección, como yo sé cuál es mi primer instrumento. Yo tengo que tener la idea de que mi primer instrumento no necesariamente es una 10 o una serie especial. Mi primer instrumento tiene que ser un instrumento que ajuste en el ápice y que a la vez tenga la longitud de trabajo adecuada. Entonces, yo tengo que esperar que ese instrumento, el primer instrumento con el cual yo voy a tomar mi conductometría, porque la conductometría la voy a tomar con el primer instrumento, tiene que ser un instrumento que llegue a la longitud de trabajo, pero que también ajuste, ¿no? Si no ajusta y va a bailar, no va a ser un primer instrumento. Entonces,
tengo que buscar que ajuste en el ápice. Si ven la primera imagen, ese instrumento 15 está bailando. En la 20 también está bailando. Recién en la 25 veo que baila en todo el conducto, pero en el apical no. En apical ajusta. Entonces, esa es la lima con la que yo voy a trabajar. Y a partir de ahí, comienzo a instrumentar. Y cuando comienzo a instrumentar y avanzo con los calibres de lima, yo voy a crear la idea que es crear un stop apical, ¿verdad? Un stop apical, ese es un stop apical, esa es la parte en la que va a permitirme que nada se salga fuera del conducto. Nosotros cuando tenemos la utilización de los topes, pues siempre tienen que ser rectos. Si ya están como en la tercera imagen girado para un costado, ya no sirve, hay que desechar esos topes o muy bien poner muchos más topes, ¿no? Cuatro, cinco, seis, los que quieran, pero eh, que esté exacto, que llegue a la longitud de trabajo, ¿no? O muy bien nada de repente, porque si un conducto mide 21 y yo tengo limas 21, pues no hay necesidad de poner ningún tope, ¿no? Depende de la situación en la que esté. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esto? Los objetivos de la instrumentación es la remoción de todo el contenido del canal radicular, remoción de toda irregularidad del canal, ¿no? Dilatación del canal radicular porque yo lo quiero, ¿no? En forma cónica de embudo y no alterar la forma ni la posición original. Esto es muy importante, ¿no? El objetivo mecánico es obtener una forma cónica, lo ideal es la forma cónica continua, la conicidad que sea desenvuelta en todos los planos, en todos los planos. Por eso tiene que ser continua, ¿no? Prolongada, permitir la entrada de los irrigantes. Si esta la vamos a hacer cónica, pues va a permitir la entrada de los irrigantes. Mantener el foramen apical en su posición especial original. Si nosotros tenemos una dilaceración adistal, por ejemplo, una raíz curva, pues mantener esa forma curva, ¿no? No con pre precurvando mis instrumentos, yo tengo que mantener esa forma, curvaturas que tengan las piezas que voy a tratar. Crear una matriz dentinaria apical quiere decir el stop apical, ¿no? Tenemos que crear con nuestra instrumentación un stop, un tope apical. Dilatar lo menos posible la porción apical porque yo quiero la forma cónica, ¿verdad? La parte menor va a ser la parte apical. Crear un espacio para la medicación tópica y para la obturación y también para la irrigación, ¿verdad? Porque si yo lo hago cónico, lo hago con forma de embudo, yo voy a tener una posibilidad de irrigar mejor, obviamente, ¿no? De poder poner una medicación tópica en contacto directo dentro del conducto y también obturar mejor, ¿verdad? Entonces, van a haber condicionantes, ¿no? De acuerdo, el operador, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Entonces, el operador tiene que tener en cuenta la anatomía del conducto, a la vez los instrumentos, a la vez el operador el operador tiene que ver instrumentos, a la anatomía del conducto y la técnica. El operador es el que decide. De acuerdo a la anatomía de este conducto, ¿qué instrumento necesito? ¿Qué técnica voy a realizar? Entonces, me tengo que preguntar en qué situación está. Todo esto yo lo decido de acuerdo a mi radiografía de diagnóstico. Entonces, de acuerdo a la anatomía es la que manda, ¿no? La anatomía manda. La anatomía me va a decir, usa este instrumento y usa esta técnica. Y yo decido, ¿ok? Ahora, en tipos de conducto, en la anatomía de conducto, yo tengo que tener la consideración siempre y el conocimiento de qué posibilidades de variaciones de conductos tengo. Yo tengo infinidad de variación anatómica y determinada variación depende de algunas piezas en especial, ¿no? Conductos, por ejemplo.
En segundas molares inferiores, yo sé que puedo encontrar un conducto en C, conducto en punto y coma, yo sé que puedo encontrar conductos de un solo conducto, o de dos, o de tres, o de cuatro. Sé que el segundo molar superior también puede tener uno o dos conductos. Sé que el primer molar superior tiene cuatro conductos, tengo que buscar esos conductos, ¿no? Entonces tengo que buscar esos conductos accesorios, esos cuartos conductos. Entonces tengo que buscar siempre tener en consideración que la mayoría de conductos, de variaciones de conductos, conductos extras, siempre están mayormente en apical. Entonces hay menos en tercio cervical, menos en tercio medio y mucho menos mucho más en tercio apical. En tercio apical se considera que hay la mayor variación, siempre van a haber de tercio medio para tercio apical, ¿ok? Ahí vamos a encontrar la diferencia. Ahí tenemos los conductos principales, conductos colaterales, conductos laterales, ¿no? El D es secundarios, el E son los accesorios. Entonces, todos estos tipos de conductos tenemos que tener en cuenta que pueden estar presentes en cualquier diente, en cualquier raíz. Entonces, se puede repetir en cualquier raíz, ¿no? Determinados dientes, determinadas formas, sí. Incisivos inferiores pueden tener dos conductos, pueden ser recurrentes, así como este, o puede ser con salida independiente. Deltas apicales, la mayoría de los molares tienen deltas apicales, ¿no? Cabos interradiculares en el piso de cámara puedo encontrar este tipo de conductos. Por eso es tan importante obturar hasta el final, hasta arriba, ¿no? Para que entre y cierre el cemento. Esta clasificación de Bertucci se hizo con 2.400 dientes y se observó, este estudio se hizo en premolares, pero se presenta en cualquier pieza, ojo, en cualquier pieza tú puedes encontrar este tipo de clasificación de Bertucci del 1 al 8, pero Bertucci lo encontró en los premolares. En los premolares encuentra toda esta variedad de conductos, ¿no? Muy bien, pueden empezar con uno o con dos conductos y se dividen. Y hay una división que pueden ser con bifurcaciones, ¿no? En diferentes tercios, en tercios cervicales, tercios medios, a veces en tercios apicales o totalmente independientes. Entonces hay que tener en cuenta esta variación y clasificación de Bertucci. También esta clasificación de Sihu Kim, que nos habla de estas 5 clases de istmos. En los istmos, ¿cuándo hablamos de estos istmos? Cuando tenemos nosotros, este, cuando tenemos raíces que son de una raíz y dos conductos. En esa situación, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar en el istmo como una red de nervios, de paquetes nerviosos que va a ser difícil de instrumentar, que no va a llegar al instrumento. Entonces, en esta unión entre conducto y conducto, nosotros vamos a tener la posibilidad de que esto, si no tenemos una irrigación correcta, que se quede tejido ahí y queden microorganismos, por ende, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué tipo de clasificación, qué tipo de istmo es y tener la consideración para activar el irrigante en estos conductos. Activar con la intención de que ese irrigante se mueva y llegue a esas zonas de istmos que nosotros no vamos a poder alcanzar. ¿Ok? Ahora, acá hay una muestra igualito que nosotros, a pesar de que instrumentamos, ¿no? Lo que estábamos hablando, a pesar que instrumentamos, siempre van a haber zonas que no vamos a llegar. Van a haber zonas, así lo hagamos con instrumentos rotatorios o con instrumentos manuales, ojo, van a haber zonas que no se van a tocar. Entonces esas zonas tienen que ser trabajadas en la parte química, ¿ok? Química, con irrigantes. Ahora, hablando de patencia, ¿de qué hablamos? En patencia hablamos que Buchanan en 1989 describió esta lima pequeña acá, la 10, ¿no? Que penetrara pasivamente a través de la constricción apical sin ampliarla, simplemente que pase, que llegue hasta el CDC, ¿no? Para mantenerla libre y permeable al conducto. Eh,
Esta situación en la cual nosotros hacemos patencia, sí o sí es lo ideal, sí o sí, hacerla siempre, más que todo en dientes necróticos. ¿Por qué? Porque en diente necrótico yo tengo que tener la seguridad, ¿no? Hay dos, como dos corrientes, ¿no? La europea y la americana, ¿no? Una sí es pro patencia y la otra es no patencia, ¿no? Em, por lo menos en piezas que tenemos vitales, ¿no? Algunos están a favor, algunos en contra. Eh, Particularmente, yo siempre hago patencia, más que todo en conductos que no están vitales, ¿no? En conductos no vitales, siempre me aseguro que una lima 10 tenga, por ejemplo, si son 20 milímetros mi longitud de trabajo, yo con una lima 10 desde el inicio, en todo momento de mi instrumentación, de rato en rato, paso una lima 10 20 milímetros y medio. O sea, me paso medio milímetro, pero no instrumento. Ojo, solo paso la lima. Es una penetración pasiva. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a llevar restos de barrillo ni nada fuera del ápice, porque yo no empujo. Yo solo paso pasivamente. Si yo empujo, es que yo llevo barrillo afuera del ápice. Si yo hago eso, ¿qué causo? ¿Se acuerdan que hablamos ayer? ¿Qué pasaba si pasaba el barrillo fuera? ¿Se acuerdan? Alguien que a ver, el dolor posoperatorio, muy bien. Ahí me decía doctora consulta, ¿cuánto tiempo se debe irrigar? No te podría decir cuánto tiempo se irriga, porque no va a ser lo mismo en un conducto que en cuatro conductos, ¿no? Más que todo, saca tu línea que son unos 10 15 milímetros por conducto, más o menos, ¿no? Cuanto más irrigues, mejor. Y también el volumen va a estar. Depende de cuánto hipoclorito pongas, ¿no? Si pones hipoclorito de 5, hipoclorito de 2,5, si pones de 1, pues vas a usar mucho más volumen, ¿no? No hay un número exacto, depende de lo que estamos, ¿ok? Ok, entonces, si pasamos este barrillo, es dolor posoperatorio, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos esa situación del dolor posoperatorio. Entonces, vamos a hacerlo desde el inicio, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa lima no es para instrumentar, es pasiva. Entra pasiva medio milímetro más, ¿ok? Ahora, esta, esta situación de la que nosotros hacemos patencia en estas piezas, eh, ¿para qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es la intención? Lo ideal de hacer la empatencia, miren cómo es el pase, ¿no? Es ligero pase. Incluso está hasta dentro del conducto. Ni siquiera sale afuera, ¿no? Dentro del conducto, pero fuera del CDC. ¿Se dan cuenta? Fuera del CDC. Acuérdense que el CDC va a estar a 1 milímetro dentro de la punta del ápice, ¿no? Entonces, ¿por qué razón lo hacemos? Porque nosotros, la intención es que el hipoclorito, o sea, acuérdense que la zona, ¿se acuerdan de las zonas de Fish? ¿Dónde están todos los microorganismos y las bacterias? En la punta del ápice, ¿verdad? Y yo quiero que mi irrigante llegue a la punta del ápice. Entonces, si yo no hago esa patencia, esa liberación, ese hipoclorito puede quedar atrapado en la punta del tercio apical como forma de burbuja de gas. Entonces, esa burbuja se queda, a ver, voy a bajar un ratito para poner el cursor. Miren aquí, ¿no? Acá hay burbujas, acá hay burbujas. ¿Por qué? Porque está cerrado esto. Entonces, irrigo, irrigo, irrigo y acá no llega, simplemente
hay acá el movimiento del hipoclorito queda arriba, ¿no? Entonces, esa es la intención. Eh, esa es la intención, ¿no? Abajo se forman burbujas y no te deja el pase del hipoclorito de sodio. Esa es la intención prácticamente. Ese es el objetivo de hacer patencia, que este irrigante llegue al tercio apical. Si yo lo taponeo, se forman burbujas y no me llega el irrigante, ¿ok? Entonces acá igual. Por lo tanto, igual acá. Si yo en la obturación, para obturar, logro patencia, voy a tener un sistema abierto, un ápice, ¿no? Que tiene el cono arriba y ese último milímetro, no hay cono de gutapercha, ese último milímetro que es solo cemento. ¿Va a pasar algo? No, mucho menos ahora que nosotros tenemos buenos cementos, ¿no? Que no son tan irritantes, al contrario, ¿no? Que nos van a ayudar. Ahorita ya tenemos silicatos, entonces ya está mejor, ¿no? Entonces, si yo tengo un sistema cerrado, ¿qué va a pasar? Burbujas, burbujas de gas, ¿ok? Entonces, para toda instrumentación que debo tener reglas de oro. Esas reglas de oro que son, tengo que tener un acceso directo, tengo que tener instrumentos finos que preceden a los de mayor calibre, tengo que seguir una secuencia de calibre, tengo que utilizar siempre topes, ¿no? Para mantener una medida, mantener los conductos húmedos, siempre que instrumento, siempre el conducto lleno de hipoclorito, ¿sí? Y siempre recambios, acuérdense de los recambios. No traumatizar tejidos periodontales, por lo tanto, no salirnos de nuestra longitud de trabajo y siempre precurvar nuestros instrumentos. En los movimientos que hablábamos de la cinemática de estos instrumentos manuales, nosotros tenemos la penetración, ¿no? La introducción de esta lima dentro del conducto, hay que rotar un cuarto de vuelta y retirar, ¿no? Derecha, izquierda y retirar. Estos son los movimientos para el ensanchamiento de impulsión, rotación y tracción, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora en este tipo de instrumentación? Solamente yo voy a tener una diferencia, voy a hacer una diferencia si es que tengo mis conductos muy curvos, ¿no? Si tengo mis conductos muy curvos, yo ya no puedo rotar. Yo no puedo rotar, yo tengo que mantenerme con entrada y salida, entrada y salida. El cateterismo simplemente es cuando yo entro con una lima muy bajita, que es lo que primero hago la apertura y luego voy a ver cómo está mi conducto. Entonces es como que exploras el conducto. Entonces ahí eso se dice cateterismo. Entonces, para hacer el cateterismo tú vas a entrar con tu lima y tu lima va a entrar con pequeños movimientos de rotación, derecha, izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Cuarto de vuelta y vas impulsando hacia adentro hasta llegar a tu longitud de trabajo y retiras. Entonces ahí vas a como que abrirte camino con esta lima, ¿no? Y luego, si vas a hacer movimientos igual de limados con impulsión, rotación horaria de cuarto de vuelta y tracción. Y tener en cuenta de este apoyo, de esta rotación, si es que es muy curvo el conducto y tus calibres de lima son muy amplios, muy grandes, ya no hacer esa rotación, ¿no? De repente una lima 10, una 20, 15 te puede aceptar el movimiento de rotación. Ya cuando estás en 25, 30, tienes que mantenerte solamente con impulsión y tracción, ¿ok? ¿No? La de fuerzas balanceadas en este tipo de instrumentación nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes calibres de lima, pero haciendo movimientos como de ataque y de alivio. De ataque yo trabajo, corta, corta barrillo y como que descansa la lima, retrocedes, ¿no? Avanzas, retrocedes. Entonces, la lima avanza poco a poco, va avanzando, va ensanchando ese conducto de una forma bastante segura, que se evita
la torsión de estos instrumentos y se evita también la fractura, ¿no? De los instrumentos. Ahora, ¿de qué técnicas? Hay infinidad, ¿no? Hay infinidad de técnicas estandarizadas, apicocoronales, coronoapicales, híbridas, mecanizadas, rotacionales y reciprocantes. Diferentes técnicas, ¿cuáles puedes hacer? Cualquiera que tengas, tú puedes hasta mezclarlas, utilizar una con otra. La primera y la básica de la cual parten todos los instrumentos, todas las técnicas con diferentes instrumentos, es la estandarizada. En esta estandarizada que mantenemos una sola longitud, aumentando los calibres con una sola medida, ¿no? Y irrigación siempre presente en el tratamiento, en todo el tratamiento. Aquí yo voy a llegar, acá yo pongo en la figura del 10 al 40, si se dan cuenta, pero esto tiene que ser más o menos desde la lima inicial. Si yo hice mi lima inicial con 10, pues hago esta secuencia. Si yo hice mi lima inicial con 25, pues de repente me voy a ir hasta un 45, 50, ¿no? Depende del ancho del conducto, depende cuántas limas tenemos que usar, depende de la forma del conducto. Si yo tengo un conducto muy atrésico, muy amplio, va a ser depende, ¿no? Esta es la primera parte de una estandarizada en la cual yo tengo eh, la posibilidad de tener el ancho de mi tercio apical. Mi tercio apical va a tener un número, una lima maestra y una longitud determinada. Aquí en la primera parte y en el primer momento yo trabajo tercio apical y en el segundo momento lo contrario, de tercio apical ya comienzo a retroceder y a trabajar toda la parte de conicidad o de taper. ¿Para qué? Para ampliar ese conducto, ¿no? Y retrocedo del 40, retrocedo en medida de 1 milímetro en 1 milímetro. Voy retrocediendo 1 milímetro, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco, poco a poco hasta llegar hasta mi última lima. Pero siempre intercalando nuestra lima maestra. Por eso se llama lima maestra. Aumento de calibre, bajo de medida. Aumento de calibre, bajo de medida. Y entre una y otra, siempre, siempre, siempre la 40, la 40, la 40, la 40, la 40. ¿Para qué? Para que no se cierre, ¿no? Imagínense que yo no pase la 40, no paso la 40 y ese conducto se taponea y lo que medía al comienzo 20 milímetros, cuando ya estás en la número 70 mide 17, ¿no? ¿Por qué? Pues se llenó de barro y a veces es fácil retomar, muchas veces no puedes retomar ya y ya se cerró el ápice y la medida cambió, ¿no? Entonces eso hay que tener también en cuenta. En las técnicas apicocoronales, primero trabajamos pues estas opciones de trabajar el ápice primero y luego retroceder y ampliar en la parte coronal. Cada cambio que hagan de instrumento va a tener un nombre diferente la técnica. Entonces ahí vamos a tener diferentes tipos de técnicas, diferentes tipos de nombres. Incluso en algunas técnicas que se utilizan, se mezclan híbridas con gates, ¿no? Las gates tratan de meterlas en tercios cervicales y hasta incluso algunos hasta tercio medio, ¿no? Pero las gates son muy agresivas, tienen la punta bien gruesa, entonces si uno no sabe manejar bien las gates, puede perforar lateralmente el conducto y ahí sí, la perforación lateral es uno de los peores pronósticos. Entonces hay que tener bastante, pues, expertise en utilizar esas fresas, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? La preparación del conducto eh, en estas zonas, ¿no? Acuérdense que hay algunas zonas que yo puedo trabajar en forma de mi zona de seguridad y mi zona de peligro. Yo en todas las raíces que tenga, que sea una raíz, dos conductos, pues definitivamente yo tengo una zona de seguridad y una zona de peligro. Y en la zona de peligro, ¿qué pasa? La que está más cerca, por general, a la furca, no es la zona de peligro porque tiene una escotadura.
como un frijolito, ¿no? Esa parte de adentro o de un 8, ¿no? Si es un premolar. Son zonas más delgadas de dentina que si tú metes un calibre grueso, puedes perforarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pegamos a la zona contraria, ¿no? Para nosotros tener una correcta instrumentación, tenemos que, acuérdense que hablábamos del taper, ¿no? Que tiene que ser más ancho en cervical. Y para hacer este pre-flaring, que se llama pre-flaring, para que pueda entrar el conducto recto, yo tengo que ampliar en ese tercio cervical. Y yo tengo diferentes opciones. Miren, todas estas que les pongo acá son limas abridoras se llaman, de Orifice Shaper, Introfile, CX, Vortex, Gates Glidden, Doppler, Genius. Hay varias limas de diferentes nombres que son de entrada, son limas para entrar, abridoras, te abren camino. Son de taper 10, 11, son anchas que entran la parte cervical nomás y ya te dejan como que el camino libre para que tú entres hasta el final, ¿no? Te aceleran un poco la ayuda, son ya mecanizadas, ¿no? ¿No lo puedo hacer a mano? Sí, sí puedo hacer esto también a mano. ¿Cómo lo hago a mano? Entro de frente después de la conductometría. Entro con limas, probablemente lo que entre y lo que me permita de segunda serie. Segunda serie, de repente me entra un 40, 45 o 50. Lo que me permita entrar, lo instrumento, lavo, ingreso con una lima 10 hasta abajo y vuelvo a ingresar de repente con otras 60, 60, 70, lo que me permita. Entonces ahí estoy limpiando toda esta zona del tercio cervical, limpiando y anchando, ¿no? Para poder trabajar. Puede hacerlo con las dos maneras. Ahora, si yo utilizo reciprocantes o rotatorios, yo necesito de un motor que está, el motor que tiene una velocidad y un torque, ¿no? Diferentes motores, tenemos algunos eh, con los que se inició y hasta la actualidad que son inalámbricos, ¿no? Con iPads, que no pesan mucho. Entonces, tenemos acá en este caso el X Smart, que es un rotatorio únicamente. Ya después sale el Silver o el X Smart Plus también, que son motores que no solamente tienen para instrumentar los conductos, sino también para localizar también conductos. Hay algunos, este es el Silver, hay el Gold. El Gold tiene localizador y a la vez instrumento y para instrumentar. Y para instrumentar también hay unos que tienen no solamente rotatorios, sino rotatorios y reciprocantes. Hay dos tipos de movimiento. Entonces, con velocidad y torque pueden lograr tener pues una correcta instrumentación, ¿no? Y esto te va a dar dentro de las nuevas tecnologías también la posibilidad de utilizar diferentes tipos de lima, de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Las primeras que se utilizaban eran las Pro Taper Universal, que fueron una de las primeras y luego han sido mejorando hasta el día de hoy ya las mejores de ese tipo de limas son las Pro Taper Next. Antes habían reciprocantes, ahora hay reciprocantes blue, diferentes aleaciones, que eso ya viene de diferente tema, ¿no? Pero hacen como baños térmicos, le hacen a la lima que le permiten mayor flexibilidad, ¿no? Entonces, te da la posibilidad de utilizar cualquier tipo de limas, ¿no? De rotatorias y reciprocantes. Dentro de los errores durante la preparación tenemos bloqueos de la zona apical, ¿no? Esto es cuando eh, no hacemos nuestra patencia o irrigamos poco o aumentamos los calibres muy rápido y llenamos de barrillo el ápice. Disminución de la longitud de trabajo como consecuencia de este bloqueo, formación de escalones cuando no precurvamos limas, transportación apical cuando no solo no hacemos patencia, sino cuando utilizamos fuerzas apicales fuertes y calibres grandes con presión, nos desviamos, nos perdemos la forma original del conducto. Perforaciones apicales, cuando yo hago mucha fuerza apical con calibres grandes.
Destrucción de la constricción apical, igual yo hago presión, ¿no? Demasiada presión apical. Preparación escasa del conducto, que a veces por apurados, ¿qué hacemos? Un conducto, un conducto lo hacemos con una lima, dos limas, tres limas y ya queremos dejarlo, ¿no? Entonces, muy flaquito sale el conducto. ¿No? Y no te permite ni lavar, ni irrigar, ni medicar, ni desinfectar el conducto, ¿no? Y también la posibilidad de que se nos separe o parta, fracture, separe el instrumento endodóntico, que es lo que nadie quiere, también un accidente que nadie quiere, ¿no? Dentro de los fracasos tenemos esto de las transportaciones, cuando es, miren, en las transportaciones yo, si tengo esta curvatura de la pieza, miren cómo yo entrando con una lima más gruesa, llego a desviar este conducto. Entonces, cuando yo hago la conometría, mi cono que debería ingresar con la forma original ya se desvía. Entonces, ya no hay un sellado 3D como el que yo quisiera, ¿no? No hay como el que yo quisiera. Ya transporto, ya lo que debería de ser selladito, ya tiene como una ventana que va a estar solamente de cemento y puede ocasionar filtración y puede llegar al fracaso. Igual la perforación apical, ¿no? Que yo me voy para otro lado como transportando, pero se va para un costado y llega hasta a veces hasta perforar y eso nos lleva al fracaso, ¿no? El bloqueo de la zona apical que nos lleva a la disminución de la longitud de trabajo por el bloqueo de barrillo, ya saben, por evitar no hacer patencia, por no irrigar lo suficiente, por no limpiar ese instrumento a cada rato que nosotros entramos, tenemos que limpiarlo con gasa y con alcohol, barrillo, ¿ok? Barrillo, escalones, miren, escalones, perforaciones apicales, zonas de bloqueo, ¿no? A veces todo, miren, bien trabajadito, pero ahí ya acá se bloqueó. Miren, esta zona debió entrar hasta acá. Acá hubo perforación y se trabajó y se transportó el conducto. No se siguió su forma original. Entonces, probablemente esto nos cause un fracaso en la endodoncia, ¿no? Está la parte apical, tus límite, el 4 que viene a ser el límite CDC, el límite cemento amantino, la parte 3 es el cemento, la parte 2 es el foramen mayor, la parte 5 es foramen menor, ¿no? El 6 es la parte del conducto cementario, ¿no? Y la otra es el conducto dentinario. Entonces hay que tener en cuenta todas esas, las partes finales de los conductos, ¿no? Esa es una evidencia de la transportación del conducto, ¿no? Y siempre tener en cuenta que para dientes anteriores, ¿qué es lo que tengo que hacer? En dientes anteriores yo tengo que, miren si se dan cuenta, este dedo está empujando hacia vestibular, ¿no? Porque es un diente anterior, yo tengo que guiarme de esa forma. Y este de acá este video es para mostrarles la activación también, ¿no? Miren como la conductometría y pruebo mi conometría maestra con mi cono maestro, ¿no? El que ajusta en el ápice, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Es la activación, ¿no? Entro y salgo. Así pueden contar 3 veces 100, se pueden quedar ahí. Entrada y salida. Toda la longitud del conducto. Ahí estoy haciendo que llegue el hipoclorito al conducto. ¿Ok? Entonces, recomendaciones, siempre revisar las limas antes de entrar al conducto con magnificación y desechar si es necesario. O sea, si yo tengo que desechar limas, se, no se, mm, no les dé pena rechazar limas. Si es que están torcidas, tienen la suerte de que en limas manuales se puede ver
eso que se quiebran, las limas que están a punto de romperse, tú puedes predecir que se va a romper. Entonces, si tenemos esa posibilidad, no podemos dejarla. Si hay una posibilidad de que yo saber que esta se entró una vez más y se rompe, ay, no importa si es nueva, la bota, ¿ok? Entonces siempre utilizar, siempre para decidir botar una lima, estar con magnificación y estar con iluminación siempre, ¿sí? Siempre iniciar con limas K de calibres especiales porque estamos entrando al cateterismo y estamos explorando el conducto. Siempre tenemos que limpiar cada instrumento después de su uso con gasa y con alcohol. Siempre la irrigación abundante entre cada instrumento, siempre, y nunca forzar los instrumentos hacia apical. Eso no debemos de olvidar, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, chicos? Bueno, ok. Entonces, vamos a ver si es que podemos lograr hacer todos los temas de obturación y de cómo proceden retratamientos endodónticos. En retratamientos endodónticos, lo que podrías hacer es ayudarte del uso de limas Hellstrom. Las limas Hellstrom te ayuda al retiro de la gutapercha, a la tracción de esa gutapercha. Y también si manejas rotatorios, utilizar instrumentos rotatorios, el ingreso de los instrumentos rotatorios también te permite el retiro de gutapercha, ¿no? Determinados instrumentos te pueden ayudar también para el retiro. Y la Hellstrom también, pues, ¿no? Si vas a utilizar algún disolvente de gutapercha, se recomienda que sea solamente en el tercio cervical, no ingresar con eso hasta tercio medio, tercio apical, ¿no? Ahí únicamente hipoclorito de sodio, ¿sí? En todo caso, si se llegara a fracturar la lima dentro del conducto, ¿cómo se podría retirar? Em, bueno, mire, eso de cómo retirarlo, hay diferentes formas, diferentes. Ahora ya han salido varios aparatitos, anillos para retirar. eh, Siempre de- si hablamos de fractura de instrumento, tenemos que hablar de cosas que son realmente importantes. ¿Qué es lo que importa? Primeramente, si se rompe un instrumento. No hay que verlo tampoco como que, uy, una desgracia, ¿no? Primero es importante cuándo se rompió. ¿Cuándo se rompió? ¿Al inicio? ¿Se rompió al final? ¿Se rompió cuando, en qué etapa se rompió? Cuando yo estaba empezando a instrumentar y el conducto está todo necrótico, la, el diagnóstico. ¿Es vital mi diente? ¿Es necrótico? ¿Dónde se rompió? ¿Se rompió en el ápice? ¿En cervical? ¿En tercio medio? Yo ya lo había desinfectado, yo ya había hecho un lavado, ya había hecho una terapia con medicamento, ya lo había dejado, ya fue en la segunda cita, fue en la primera. O sea, hay que hacer muchas preguntas, ¿no? Porque a veces el instrumento, incluso a veces si lo dejan, actúa como parte de obturación del conducto y no causa nada, ¿no? Ningún problema. Con controles funciona bastante bien. Entonces, dependen muchas cosas en la parte del instrumento. Hay que ver en qué momento se fracturó, qué lima es la que se fracturó, dónde se fracturó. Entonces, todo eso. Si tú tienes todas esas informaciones, si es un instrumento manual, si es un instrumento rotatorio, depende del grosor de este instrumento y dónde está, yo voy a poder retirarlo o de repente no voy a poder retirarlo.
hay casos en que no se va a poder retirar. Y por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer? Depende también del diseño del instrumento que se rompió. Yo voy a tener que hacer lo mínimo que puedo pensar, lo mínimo es en tratar de pasarlo, el instrumento. ¿Y cómo lo paso? Con instrumentos pequeños, entre estría y estría, yo tengo que llegar al final y hacer que llegue el hipoclorito ahí y posteriormente el cemento, ¿no? Obturarlo y llegar a obturar, aunque sea que lo pase la lima, aunque sea que pase, la traspase la lima. Y eso ya nos indica bastante ayuda, ¿no? Una posibilidad grande de mantenerlo con éxito la endodoncia. Como les digo, ¿cómo podrías retirarlo? Sería así, ¿no? Primero examinando bien qué situación estás. En algunas situaciones no la vas a poder sacar y en otras sí, utilizando también ultrasonido, tú puedes poner limas, llegas a entrar entre estría y estría, vas haciendo movimientos, puedes aplicar el ultrasonido en la parte del mango de la lima y como que va a vibrar, la lima va a moverse y a veces no está tan, simplemente se atascó, pero no está torsionada, no está como enterrada en dentina, ¿no? Y con las vibraciones del ultrasonido, ¡prup! Despega y con irrigación sale por el conducto, ¿no? Solita. Entonces, depende, ¿no? Depende de la situación en la que estés, ¿ok? Doctora, ay, perdón. Doctora, ¿hasta cuántos números debemos ensanchar el conducto? Chicos, no les puedo decir esa. Quisiera decirles porque es como que la pregunta del millón, ¿no? En realidad es depende del conducto. Mm. Se dice, algunos dicen 5 limas más de la que iniciaste, pero es un aproximado, ¿no? En algunos casos vas a usar más, en algunos menos, pero depende del conducto, si es calcificado, si es amplio, si es recto, si es curvo, si es atrésico, si es permanente joven, todo depende, ¿no? Depende de la anatomía, eso es lo que manda, eso es lo que manda. En conductos atrésicos, el protocolo de manejo, en conductos atrésicos, lo que importa ahí, les digo, es que ustedes entren y que sea siempre con limas especiales, eh, limas 10 por lo general. Las 6 y 8 son bien delgaditas, pero son bien frágiles también. La 10 tiene cierta estabilidad y fuerza. Entonces, si logramos entrar con lima 10 es paciencia. Paciencia, porque tienen que estar un buen rato con esa lima 10, lavar muchísimo porque ese barrillo está duro y a la vez de lavar es no cambiar de lima posterior hasta que esa lima esté bien, 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 digamos, floja. Entro con la 10 hasta que esté bien floja y con bastante hipoclorito no paso a la 15. Entro con la 15 hasta que no esté bien floja, irrigo bastante, no paso a la 20. O sea, va a ser el protocolo en sí es el mismo, solamente que le amplías el enfoque, le amplías el tiempo, ¿no? El tiempo de trabajo, ¿ok? Doctora, la medicación intraconducto antebio o necro. Eso es lo que habíamos hablado ayer, ¿no? La medicación intraconducto, si quieren retomar, acordar, a ver, en un diente que es vital, tenemos que el diente vital, vamos a ponerle, si el diente vital no necesita medicación, ¿no? Empecemos por ahí.
Si es que la vida te exige una segunda cita por A o B, pues ahí recién pensemos en que podemos poner un algodoncito de augenol. Pero si no, una cita. Las vitales necesitan una cita suficiente y obturarlo, ¿ok? Si son necro, tienes la posibilidad de hacerlo con paramonoclorofenol alcanforado, como volatilización en cámara con un algodón exprimido o en contacto directo todo el conducto con tu hidróxido de calcio, ¿no? Tiene sus dos opciones. Para su disolución de conductos calcificados existe una solución más recomendada. Si son los conductos calcificados, ahí pues yo tengo que entender que el EDTA, ¿ok? Que son quelantes para conductos calcificados, no es que yo pongo, no encuentro el conducto, está muy cerrado, lo lleno de DTA. No, no es así. El uso adecuado, ¿cómo es? Yo ingreso a cámara, encuentro los conductos y una vez que yo ya encontré los conductos, yo ingreso para explorar estos, ¿verdad? A la hora de ingresar y explorar, se supone que si son muy calcificados, pues no voy a entrar. Imagínense que es 20 milímetros, de repente lo voy a tener pues no sé, pues ingresa 10 milímetros, ¿ok? Y no ingresa más. Tomo radiografía, no ingresa más. Ahí, cuando yo ya tengo el conducto y falta que ingrese, podrían poner un quelante y tratar de ingresar y hacer presión solamente con la lima 10, no meter instrumentos mayores, simplemente con unos menores delgados, de calibre delgado, ¿ok? Y así poder ingresar. Si es que a pesar de una cita, a pesar de que te rompiste uno, dos, tres, cuatro limas nuevas, porque obviamente tienes que trabajar en conductos calcificados con limas nuevas, eh, si fracasa y no encuentras, si ves que no bajas en tu radiografía, pues hay la posibilidad de que eso esté totalmente obliterado, ¿no? Tienes la posibilidad de también utilizar la tomografía y saben que es bien importante que tú esto lo vas a saber desde el inicio, o sea, en su radiografía de diagnóstico, ustedes tienen la posibilidad de saber que son conductos calcificados. Entonces, eso se supone que ya lo sabe el paciente y el paciente sabe porque tú le dijiste, señor, señora, yo voy a intentar entrar a ese conducto. Su conducto está bien calcificado. Mire cómo está acá, se ve y de pronto no se ve. O de pronto es bueno que ustedes valoren la situación si en realidad vale la pena entrar y hacer endodoncia en esos conductos. ¿Qué pasa? Cuando yo decido sí o sí en entrar, cuando de repente yo tengo un absceso, pues, ¿no? Si tengo un absceso, una necrosis, tengo periodontitis apicales asintomáticas o sintomáticas, yo tengo que ver si ya hay un proceso, pues y sí, tengo que entrar, tengo que hacer el intento de entrar. Pero si yo veo que no hay lesión de repente, si veo que no hay dolor, está asintomático, pero a la vez veo que hay una carie que ha comprometido, tiene compromiso pulpar, pero a la vez la pulpa está trésica, no hay conducto, no se ve en mi radiografía todo el conducto. O sea, yo tengo que valorar eso. Yo tengo que ver, ¿vale la pena entrar? ¿Vale la pena que yo ingrese con mi fresa y que trate de encontrar conducto a la fuerza y de repente es más daño, termina siendo más daño el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque yo al entrar, yo hago un forado en el diente. Lógicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy debilitando esa pieza. Entonces, hay que evaluar eso, hay que evaluar ya el diagnóstico, ¿no? Si no hay proceso, no hay sintomatología, le puedes poner de repente un cemento silicato tricálcico y evaluar y decirle, vamos a controlar. Si de acá a 6 meses tú no tienes dolor,
vienes, te toma una radiografía, no hay proceso apical, continúas con tu MTA y tu resina, ¿no? No tienes por qué cambiársela. Entonces hay que ver eso, hay que ver siempre si vale la pena entrar en conductos calcificados, si tengo la necesidad de entrar porque hay un absceso, una infección o algo de eso, de todas maneras tengo que entrar, pero el paciente ya debe saber que se está corriendo un riesgo, ¿ok? Doctora, radiográficamente una degeneración cálcica. Sí, radiográficamente nosotros vamos a ver cámaras que son que están eh, obliteradas. Entonces, ahí es bien difícil lo que es apertura. Eh, no sé si, a ver, voy a ver si, así es. Déjenme ver si tengo acá una imagen que les puedo mostrar. Esto no está dentro del, a ver, pueden verla. Esta es otra presentación, pero ¿logran ver? ¿Sí? No sé si logran ver. Espérense, esto es lo que quería ver. ¿Logran ver lo que estoy mostrándoles? La presentación que estoy mostrándoles, no sé, es otra presentación. ¿Me avisan, por favor? Si es que... ok, ya. Miren, acá, por ejemplo, yo tengo una situación de acceso, ¿no? Que yo tengo que ver qué es cómo voy a entrar. No es lo mismo entrar en una pieza que tiene una cámara y un conducto así que una que tiene así. Yo lo normal de la intención de la entrada de la cámara es tu fresa recta y tu inclinación de 45 grados cuando entras a la pulpa. Pero ¿qué pasa si no hay pulpa? Si está calcificado, tú te puedes ir de frente, ¿no? Entonces, en cámara tú no vas a ver conducto, tú no vas a ver cámara y eso lo puedes saber desde la radiografía de diagnóstico. Entonces, tú tienes que calcular dónde y en qué momento ingresar y hasta dónde ir. Pero eso lo ves en la radiografía de diagnóstico, como les digo, ¿no? Ver realmente dónde tienes que hacer tu inclinación, porque si no, puede irse de frente, puedes ocasionar perforaciones. Entonces, eso es eso hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre porque si no vamos a ocasionar pues perforaciones y una entrada que no sea la adecuada en el conducto, ¿ok? Eso es solamente eso es lo que les quería explicar, eso lo voy a dejar ahí. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta para continuar? Bueno, vamos a dejar 10 minutitos y regresamos, ¿sí? Para iniciar la segunda parte. ¿Ok?